Entonces, mis hermanos, hoy tenemos el mensaje o el ciclo de mensaje final del 2022. Y muy intencional, mis hermanos, va a estar centrado en la persona de Jesús. Aunque todo lo que hacemos a lo largo del año y a lo largo de cada servicio está centrado en Cristo, todo nuestro mensaje es cristocéntrico, toda nuestra iglesia es cristocéntrica. En este mes en especial vamos a profundizar en la persona de Jesús como ese hombre que estuvo entre nosotros, pero que fue una promesa, así como esa promesa de fe que hablamos ahorita, fue una promesa de vida, una promesa de eternidad para la humanidad. Y entonces dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como usted lo vio en el boletín, el mensaje de hoy se llama el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? Tal vez muchos de ustedes ya conocen gran parte de esta información, tal vez otros no, pero conózcala o no la conozca, la vamos a repasar y la vamos a reforzar para entender qué es lo que celebramos en esta Navidad. La palabra Mesías, mis hermanos, viene de la palabra hebrea, no sé si la pronuncie bien o no, pero viene de la palabra hebrea Mashiach, que quiere decir Mesías para nuestro español, pero Mashiach significa ungido o elegido. La palabra Mesías tiene un significado que es ungido o elegido. Esa palabra Mesías, mis hermanos, tal vez nosotros a veces decimos, ay sí, el Cristo, el Mesías, y pareciera que son cosas diferentes. Resulta que Mesías es la palabra en hebreo, pero cuando se tradujo la información al griego, la palabra Mesías se tradujo como Cristo. O sea que Mesías y Cristo es lo mismo. ¿Amén? Para que lo entendamos. Lo que pasa es que son diferentes idiomas. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. ¿Todos lo sabían? ¿Alguno no lo sabía? Pues ya aprendió algo. Ya hoy aprendió algo. El equivalente griego es la palabra Christos, que en español es Cristo. Y obviamente cuando nosotros nos referimos al Señor Jesús, nos referimos al Señor Jesucristo también, porque la palabra o el nombre de Jesús se unió a su rol principal, que era ser el Mesías, ser el Cristo, ser el ungido, el elegido. Entonces la palabra Mesías tiene una connotación de alguien que ha sido apartado, que ha sido ungido. Recordemos que en muchos otros sermones, y los que vienen los viernes también, lo hemos hablado, que ungir a alguien normalmente era un proceso, un ritual de la comunidad hebrea, del pueblo de Dios, donde con aceite le ponían el aceite y se derramaba sobre su cabeza, y esto significaba que esa persona en específico había sido escogida, apartada, y ese ungimiento era una designación profética de lo que iba a ser esa persona. Por lo tanto, normalmente, ungir a alguien con aceite era una señal de que Dios estaba consagrando o apartando a esa persona para una función en particular. Ungido, mis hermanos, quiere decir que hay un propósito o especial ordenado por Dios. La pregunta es, ¿entendemos en la clase de ungimiento que tenía Cristo? Porque hoy en día se usa mucho esa palabra para decir el ungido. Y muchos dicen, yo quiero ser más ungido, tener una doble unción, una triple unción, una cuádruple unción. Pero ¿qué significa ese ungimiento? ¿Qué significa esa consagración? ¿Qué significa ese apartar? El Mesías era una promesa de alguien que ya había sido preparado, apartado en el corazón de Dios. El Mesías era un ungido escogido, pero que había sido prometido. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Samuel, por ejemplo, ungió a Saúl como rey, pero también ungió después a David como rey, siendo Saúl todavía rey. Y eso significó que David iba a ser el rey, pero desde el momento en que lo ungió no fue rey. Estaba la promesa de que iba a ser el rey. Y muchos otros reyes y muchos otros hombres de Dios ocupaban posiciones de ungidos, de apartados, de consagrados, principalmente para tres cargos: para el cargo de profeta, para el cargo de sacerdote y para el cargo de rey. Pero si usted examina la Biblia, en casi toda la escritura, esto que yo le estoy diciendo apenas es la introducción, el contexto para entender lo que vamos a leer a continuación. Y es que en toda la escritura, muy pocos personajes bíblicos ocuparon más de uno de estos cargos.
David y Samuel fueron uno de los que ocuparon dos de estas posiciones. Pero muy pocos, o eran solo profetas, o eran solo sacerdotes, o eran solo reyes. Pero el Mesías era la promesa de alguien que iba a llenar todos esos cargos. Iba a ser el profeta, iba a ser el sacerdote, iba a ser el rey. La palabra Mesías o Cristo también obedece un significado que es el Salvador. Para mis hermanos y amigos del Salvador, el país, ustedes son doblemente del Salvador. Amén. Son del Salvador el país, pero el Mesías, el Cristo, es el Salvador. Él es el único que salva. Por eso la cita que leímos dice, y le llamarás Jesús, que significa el Salvador. Y Él será conocido como el que va a poder salvar y perdonar al pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de eso, en el Antiguo Testamento vemos que se predijo de muchas maneras a ese libertador, a ese Salvador, para redimir a Israel, para salvar al pueblo de Israel. Y a este libertador los judíos lo llamaron el Mesías. Entonces existía la promesa de un Mesías. Un Mesías era alguien que había sido previamente ungido, escogido, pero que en el futuro iba a llegar para salvar al pueblo. Y la palabra del Señor nos dice que el Mesías a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tantos años, miren mis hermanos, tantos años el pueblo de Israel esperando el Mesías, y cuando les llegó no lo reconocieron. Pónganse a pensar en eso nomás. Tantos años rogando y leyendo las promesas del Mesías a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y cuando lo tuvieron en medio de ellos, no lo reconocieron. ¿Sabe que a nosotros a veces nos pasa algo similar? Tal vez no directamente con la promesa del Mesías, porque sabemos que Cristo ya vino, sino que a veces nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a ser mejor como Él, o que queremos ser más cercanos a Él, y cuando Dios nos acerca, o cuando Dios se revela en nuestras vidas, o cuando Dios nos pone ahí las circunstancias para que tomemos decisiones, no las reconocemos. No reconocemos la mano de Dios a veces obrando entre nosotros. Y seguimos diciendo, Señor, pero ¿por qué no me escuchas? Y el Señor, pero ya te puse ahí la respuesta. Ya puse ahí la situación. Ya te di una iglesia. Ya te di un lugar. Ya te di unos hermanos. Ya te di un tiempo para que te congregues. Ya te di una oportunidad. Ya te di, y nosotros a veces todavía estamos diciendo, pero Señor, yo quiero mejorar. Y entonces el Señor te dice, ya te di un boletín, viernes 7:30, discipulado, y no lo vemos. Queremos como una respuesta mágica que nos solucione todo mientras nosotros no nos comprometemos con Dios. Y déjeme decirle que eso no existe en la vida cristiana. Si usted lo ha escuchado en iglesias, déjeme decirle con todo el respeto, y no sé de dónde, que le han mentido. La vida cristiana no es una vida de alcahuetería donde yo me quedo rascándome y Dios me hace todo, no. La vida cristiana es un llamado, un compromiso, y a estar atentos y pendientes al momento en que Dios se revele a nuestras vidas, para que nosotros no dejemos pasar la oportunidad de ver a Dios en medio de nosotros. El pueblo de Israel lo estuvo ahí, lo tuvo con ellos, y dijeron, no, ese no es otro. El pueblo de Israel tuvo al Mesías, cientos de años de promesas, y cuando se cumplió, lo crucificaron. Cuando se cumplió la promesa, lo querían matar, y lo mataron. ¿Qué le estás pidiendo tú al Señor tal vez? ¿Qué le has pedido a lo largo de este año al Señor? ¿Cuál es tu oración más recurrente? ¿Qué es lo que tú más anhelas de Dios? No me lo tienes que contestar a mí, solo piensa. ¿Qué es lo que más le pides al Señor? ¿Qué es lo que más oras para Dios? Si llegas a un momento decisivo en tu vida donde Dios te tiene contra la pared y te dice, ¿qué es lo que más anhela tu corazón? ¿Qué le dirías?
¿Cuál es la promesa que más espera que se cumpla en su vida? Porque déjeme decirle, tal vez Dios ya ha estado ahí y usted no se ha dado cuenta. Tal vez Dios ya ha puesto las cosas a tu alrededor y no has estado atento. Tal vez la respuesta ya la dio el Señor a través de un sermón, a través de este cabezón. Tal vez ya Dios te dio un día un mensaje que era la respuesta a tu pregunta, pero estuviste distraído. Tal vez oraste demasiado por una petición y el Señor escuchó tu oración y puso un mensaje que traía la respuesta para que te comprometieras y hicieras lo que tenías que hacer, y ese día no estuviste atento en el servicio. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Muchas veces nosotros somos así, mis hermanos. El pueblo de Israel no es que fuera terriblemente malo. El pueblo de Israel es un reflejo de nuestra humanidad. Y entonces dice la palabra del Señor en Isaías 42, para que lo vayamos buscando. Porque ellos llamaban a este libertador y los judíos lo llamaron el Mesías. Isaías 42, versículos 1 y 4, nos muestra una de estas promesas acerca del Mesías. Una de estas revelaciones. Isaías capítulo 42. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Dice así, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. El ungido del Señor es alguien que tiene el Espíritu de Dios. El Mesías, como ungido de Dios, se manifestó este momento cuando, en obediencia a su Padre, va y se presenta ante Juan el Bautista y le dice que es necesario que él sea ¿qué? Bautizado. Y entonces Juan dice: este es el hombre del que nos ha venido hablando. Este es el hombre que la Biblia nos ha dicho, que las Escrituras, la ley, los profetas nos han venido hablando. Y entonces el Señor Jesús se presenta ahí, y lo que dice Isaías 42, donde dice: Este es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, se revela de una manera notoria a la gente en esos tiempos, cuando en el momento en que es bautizado, se abre el cielo y la voz del Padre dice desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y dice la palabra del Señor, y ustedes ya no hace mucho, creo que fue en agosto, que tuvimos bautismos y hablamos de este pasaje, y entonces dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios descendió de él, descendió sobre él y lo llenó. El Mesías iba a ser alguien lleno del Espíritu de Dios. Pero nosotros ahora que hemos creído ya no en una promesa que se va a cumplir, sino en una promesa ya cumplida, Él ahora nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar llenos del Espíritu Santo. Y que nosotros también podamos experimentar esa plenitud que Él experimentó. ¿Será posible? Claro que sí. Porque el Espíritu Santo es uno solo. No era un espíritu para Él y otro para nosotros. Es el mismo Espíritu de Dios que lo llenó a Él, el mismo Espíritu que nos llena a nosotros. Lo que pasa es que hemos confundido la llenura del Espíritu Santo con manifestaciones o con shows de iglesia. Hemos confundido la llenura del Espíritu Santo, que nos aparta del pecado, que nos aleja de una vida desordenada, con simplemente momentos emocionales.
Pero el Espíritu Santo no es para un show de un servicio. El Espíritu Santo es para un diario vivir. El Espíritu Santo es para que todos los días tengas la seguridad de que te puedes arrodillar y tu Padre te va a escuchar. Amén. El Espíritu Santo es para que todos los días cuando te enfrentes a la tentación puedas resistir la tentación. El Espíritu Santo es para que cuando tengas que perdonar puedas perdonar. El Espíritu Santo es para que todos los días que vivamos podamos decir que no vamos a fallarle a Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es para que vivamos apartados, consagrados para Dios. ¿Amén? ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces Isaías nos muestra que este libertador, este Mesías, era alguien apartado y escogido. ¿Por qué entender la importancia del Mesías y por qué pensar que eso aplica en nosotros de una manera, digámoslo así, direccional, de que ahora decimos que tenemos a Cristo en nosotros? ¿O no decimos así los cristianos? Sí. ¿Sí decimos o no decimos así? Sí. ¿O me equivoqué de iglesia? ¿Dónde estoy predicando yo hoy? ¿Sí decimos así los cristianos que tenemos a Cristo en nosotros? Pues si Cristo está en nosotros, el Espíritu de Dios debe morar en nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, y mayores cosas harán. Pero no son mayores cosas, vuelvo y digo, para hacer shows. Quiere decir que si Él resistió el pecado, predicó el Evangelio y vivió en santidad, nosotros podemos hacer cosas aún mayores. ¿Cómo mayores que esas? Pues porque vamos a vivir más tiempo, si Dios no lo permite. Porque Él estuvo aquí 33 años y medio y solamente ejerció el ministerio en 3 años y medio. ¿Y cuánto no hizo en ese espacio de tiempo? Transformó, cambió la historia de la humanidad. ¿Cuántos años llevamos nosotros de cristianos? Yo creo que ya muchos de aquí pasamos los 3 años y medio. Y el Señor dijo, mayores cosas. Vas a poder resistir, vas a poder hablar, vas a poder predicar, vas a poder estar en situaciones aún más graves de las que yo estuve. Y tú vas a poder estar ahí. Porque ha sido, ¿qué? Apartado. Porque eso es lo que significa que nosotros también seamos ungidos, apartados. Isaías 61, versículo 1 y 3. Nos denota otras características del Mesías. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto se cumplió y el mismo Señor Jesucristo leyó esto estando encarnado en uno de nosotros en esta tierra, y Él dijo, esto que estoy leyendo se les está cumpliendo delante de ustedes. Pero ahora para nosotros, 2000 años después, siguiendo con esto que les estaba diciendo, que el Señor dijo que mayores cosas haremos en su nombre, ¿será que nosotros no vamos también a predicar las buenas nuevas a los abatidos? Ay, pastor, mayores cosas que las que hizo el Señor. Si Él caminó por el agua, yo quiero caminar en el océano. Casi siempre esa es la mentalidad de mayores cosas. Si Él multiplicó panes, yo quiero multiplicar pizzas. Y queremos esa parte que nos muestre poderosos, pero no queremos la responsabilidad de lo principal que Él hizo. Y si mayores cosas queremos hacer sintiendo que el Cristo, el Mesías, está en nosotros, es que Él nos ha enviado también a predicar las buenas nuevas a los abatidos. La gran comisión es eso. Quiero decir que también vamos a hacer cosas mayores al vendar a los quebrantados del corazón. Quiere decir que haremos cosas mayores al
publicar libertad a los cautivos del pecado. Quiere decir que haremos cosas mayores a dar apertura de la cárcel a los presos que están del pecado. Quiere decir que proclamaremos el año de la buena voluntad del Señor. Quiere decir que vamos a consolar. Quiere decir que vamos a ayudar a los afligidos. Quiere decir que vamos a traer alegría. Quiere decir que vamos a hacer luz y vamos a ayudar a aquellos con el espíritu agobiado. Esas son las mayores obras que haremos en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo nos da a nosotros la oportunidad de nosotros mostrar por qué hemos creído en el Mesías. El Mesías no fue solamente una promesa cumplida y ya. El Mesías es la promesa cumplida que ahora habita y mora en nuestros corazones. Y sabe que para lo que nosotros hoy es una promesa cumplida, para mucha gente allá afuera sigue siendo una promesa por cumplirse. No porque no hayan escuchado historias o películas de Jesús, sino porque aún esa promesa no está sembrada en sus corazones. Porque aún viven sin Dios y sin ley. Porque aún viven apartados, porque aún viven lejos de la voluntad de Dios. Y no se imagine gente muy lejana, piense en su propia familia, en aquellos que todavía no han acercado su corazón a Dios, en aquellos que hoy todavía están presos, cautivos. Y usted y yo decimos tener al Mesías en nuestro corazón. Entonces tenemos que representar las obras del Mesías, las acciones del Mesías. O sea que Él ha sido enviado. Y ser el Mesías también significa ser ¿qué? Enviado. ¿Y nosotros qué somos, mis hermanos? Enviados. Y predicar, ¿eso qué es? Enviados. Somos enviados, mis hermanos. Los judíos, mis hermanos, pensaron que el Mesías iba a ayudar o redimir a Israel, derrocando el gobierno romano y estableciendo un reino político. Y eso fue lo que los llevó a sentirse defraudados y a no reconocer el Mesías. Nosotros también a veces queremos al Dios que nos solucione nuestros problemas materiales. Y es que si mi negocio no funciona, o si mi empleo, o si mi cuestión económica, o si no compro la casa en 2 años, y queremos el Mesías que nos solucione lo terrenal, lo inmediato, para ahí sí creer. Y si no pasa, entonces lo crucificamos. Si no, Dios no me sana, entonces yo no voy a la iglesia. Si Dios no me soluciona este problema, entonces yo para qué me congrego. Y el pueblo de Israel quería un solucionador de problemas inmediatos, pero no querían entender que había un problema mayor. Nosotros no podemos repetir la historia, por eso el mensaje de hoy acerca del Mesías es para que nosotros no repitamos la historia del pueblo de Israel, que por años esperaba la promesa, por años oraban por la promesa, y cuando tuvieron la promesa no se dieron cuenta solo porque estaban con la mente en sus ojos y su corazón puesto demasiado terrenal, demasiado materialista. Ellos querían a alguien que sencillamente les quitara a los romanos de encima, que les gobernara diferente, que ya no tuvieran que pagar tributo a los romanos, al César. Y a veces nosotros estamos esperando la promesa de un Dios que solo nos solucione cosas terrenales y temporales, pero no queremos el compromiso de hacerlo rey para una vida eterna. Entonces, este enviado, este Mesías, no fue reconocido para parte del pueblo de Israel, sino hasta después de su resurrección, porque ni sus discípulos, mis hermanos, habían entendido que Él era el Mesías. Esto es bien interesante, ni sus propios discípulos tenían claro que Él era el Mesías. Decían, sí, Señor, creemos que tú eres el Hijo de Dios, pero no entendían todavía que Él era la promesa que iba a traer salvación y libertad. Pero para el problema más grande, que era el pecado. ¿Y sabe qué es de esas cosas terroríficas que a veces uno lee y como que uno no entiende? Que Pedro, este discípulo que decía amar tanto a Jesús, un día trató de convencer al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús le hablaba acerca de la forma en que Él venía a salvar y que era necesario que Él muriera. Pedro lleva al Señor
Jesús aparte y le dice: Señor Jesús, vengo a exhortarte, vengo a reconvencerte que esa no es la forma, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos es otro tipo de libertador. No es necesario que tú mueras, no es necesario que tú vayas a la cruz, no es necesario que tú hagas ese sacrificio. ¿Y saben qué le dijo el Señor Jesucristo en ese momento a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Porque a veces nosotros queremos convencer a Jesús de cómo es que Él debe libertarnos, de cómo es que Él debe hacer su tarea. ¿Quién le va a enseñar a Dios cómo Él debe hacer su tarea? ¿Quién le va a enseñar a Dios cómo debe hacer su trabajo en cada uno de nosotros? ¿Quién le va a enseñar a Dios cuál es la forma en que debe operar en nuestros corazones? Si ni siquiera nosotros como padres conocemos al 100% el corazón de nuestros hijos. Y a duras penas conocemos el nuestro. Porque a veces nos creemos muy buenos y no lo somos. Porque la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, ¿quién le va a decir a Dios cómo es que Él debe trabajar de manera individual en cada uno de nosotros? Que lo que funciona en Pepito no funciona en Perencejo. Que la forma como Dios trata a uno es diferente a como Dios hace la obra en otro. Pero lo que sí tenemos que tener claro, mis hermanos, es que tenemos que asimilar que Cristo va a hacer lo que Él tenga que hacer para traer esa libertad y esa salvación y ese perdón de nuestros pecados. Ya lo hizo todo en la cruz, pero ahora en nuestro caminar con Él va a llevarnos, como leímos en el Salmo 138, a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿vas a ir a jalonazos resistiéndote y arrastrado? ¿O vas a agarrarte de la mano del Señor? ¿Vas a ir hasta que ya el mundo no te haya golpeado, arrastrado y vuelto nada? ¿O vas a ir corriendo a sus brazos y les vas a decir al Señor: Señor, voy a tu ritmo, voy como tú me quieras llevar? Porque tú eres el Mesías, la promesa para mi vida también. Y si ya tengo la promesa, Señor, entonces ya lo tengo todo. Amén. El Mesías fue ungido para la muerte. ¿Saben que cuando yo era joven e ignorante, yo hoy soy ignorante, pero ya no joven? Pero cuando yo era más joven y tenía ese anhelo de servir al Señor, ya estaba direccionado por el Señor, me dejé convencer y creer de esos mensajes de la unción y de creer que Dios a los pastores y a los que estaban allá enfrente, Dios les daba como unos niveles de unción, y eso parecía casi que de superhéroes. Y muchos pastores hoy en día anhelan esa unción de protagonismo, anhelan esa unción de mostrarse más altos, más sublimes que otros pastores, como una competencia de quién es más ungido. Pero cuando queremos ser imitadores de Cristo, nos damos cuenta que Él fue ungido para el sacrificio, ungido para morir, mis hermanos. Y lo que mucha gente no entiende del llamado al ministerio, y por eso muchos se meten a hacer lo que Dios no los ha llamado, es que los que hemos sido llamados, mis hermanos, al servicio, al ministerio, hemos sido llamados a morir a nuestro yo, a morir a nuestras ambiciones personales, a morir a una cantidad de cosas, hasta sencillas e insignificantes, a morir. Pero muchos quieren ser súper y triple ungidos, pero para no morir, para ser cada vez más serios. Pero si entendemos lo que significa ser el Mesías, es que fue ungido, pero fue ungido como el sacrificio por la paga del pecado. Ahora, ya ningún pastor, ningún líder, ni nadie va a morir por usted. Ya Cristo lo hizo todo. Pero ahora morimos, y con Cristo estamos juntamente crucificados, dijo Pablo. Y ahora hemos muerto a una vida de pecado y vivimos es por Él. Vivimos por causa de la causa de Cristo, que es ¿cuál? Seguir salvando a aquel que está perdido. Entonces,
Solamente esta muerte y su resurrección pudo hacer que una parte, porque no fue toda, una parte del pueblo judío entendiera que Él sí era el Mesías, pero para salvarlos no del imperio o del yugo romano, sino para salvarlos del yugo del pecado, de la condenación eterna. Así que, ¿qué clase de Mesías tienes en tu vida? Esa es mi pregunta para ti. Yo hoy te voy a hacer muchas preguntas, no me las tienes que contestar, pero sí tienes que meditar en ellas en esta mañana. ¿Qué clase de Mesías tienes en tu vida? ¿El Mesías que solamente espera que te solucione problemas? ¿El Mesías que solo espera que te ayude en la parte económica y que todo te vaya bien? ¿El Mesías que solamente quieres cuando estás enfermo y necesitas sanidad? ¿El Mesías que solo quieres que llegue cuando hay problemas y adversidades a que solucione todo y todo quede normal? ¿O quieres al Mesías que va a tratar con tu vida y con tu corazón para alejarte del pecado, de la maldad, para alejarte de una vida lejos de Dios? ¿Qué clase de Mesías quieres? Porque si quieres al primero, semejante al que esperaba el pueblo de Israel, tal vez termines también crucificándolo en tu corazón. Pero si quieres al Mesías que va realmente a llevar tu vida en bendición y alejarte del pecado y darte un propósito eterno, entonces muy seguramente vas a tener que también estar ungido para morir con Él. Espiritualmente morir al pecado, espiritualmente morir a nuestros deleites, a nuestros placeres, espiritualmente morir a todo aquello que nos aleja de Dios. Isaías capítulo 9. Isaías es un libro profético, mis hermanos, que es el libro que más habla del Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 7. ¿Sí está conmigo? ¿Está muy caliente la iglesia? ¿Quién está durmiendo? Los únicos autorizados a dormirse son los niños. Menores de 1 año se pueden dormir en el servicio. Si usted es mayor de 1 año, no se puede dormir. Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. En Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Me interesa, aunque es muy bonito leer esta parte que dice: y su nombre es admirable consejero. Y luego dice: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué bonito es leer esto. Pero ¿saben qué me emociona los versículos atrás? Donde dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Y donde dice que aquellos que estaban y entendieron se alegraron y se gozaron porque tú quebraste su pesado yugo. Mis hermanos, otra característica de tener claro quién es el Mesías en mi vida es que eso nos debe llevar a nosotros lejos de la oscuridad. Creo que no lo dije bien claro. El hecho
de tener al Mesías en nuestra vida nos debe llevar a nosotros lejos de la oscuridad. Amén. Y eso significa lejos de la amargura que produce el pecado. El yugo del pecado amarga. Porque dice que se gozaron y se alegraron. Cuando tenemos claro que el Mesías ha venido a traernos a nosotros de tierra de oscuridad a tierra de luz, quiere decir que tenemos un corazón alegre, mis hermanos. No somos payasos, pero tenemos un corazón alegre. La amargura y una vida de queja es un indicador de que no hemos entendido quién es el Mesías. Porque el Mesías en nuestros corazones trae alegría. Una alegría verdadera, una alegría duradera. Quejarnos todo el tiempo, mis hermanos, de todo, es desconocer que el Mesías ha venido y ha nacido en nuestros corazones. El príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, está en medio de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Está en tu vida. ¿Qué te ha traído hoy acá? ¿Estás buscando al Mesías que buscaba al pueblo de Israel para librarlo del yugo romano? ¿O estás buscando al Mesías que te trae luz, que te trae alegría, que te quita el pesado yugo del pecado? Entonces la amargura, la queja, no tiene que ser parte de la vida del cristiano. Tal vez acá nos sentimos todos de alguna manera pisados los callos. Y si alguien quiere decir, el pastor lo está diciendo por mí, lo estoy diciendo por todos. Lo estoy diciendo por usted y por mí. No puede haber amargura en un corazón que tiene claro quién es su Mesías. No podemos vivir una vida de queja y de frustración si tenemos claro quién es nuestro Mesías. Estarnos quejando a toda hora y murmurando a toda hora es estar hablando en contra del Mesías. Que un cristiano viva quejándose, que un cristiano viva todo el tiempo amargado, resentido y diciendo miserable mi vida, y mire esto y mire aquello, y como fulano de tal y como fulana de tal, y porque a mí y porque lo otro, y mire yo tan de malas y mire yo tan esto y mire yo tan esto, es que está desconociendo quién es su Mesías. ¿Qué tienes en tus labios? ¿Gratitud? ¿Alegría? ¿La luz de Cristo ha alumbrado tu corazón? Entonces la queja no tiene lugar en tu vida. La amargura y la murmuración y la crítica y el desaliento no tienen por qué morar en tu corazón. Claro, tenemos momentos difíciles y es una realidad, eso nadie lo desconoce. Y si a mi hermano le duele el pie, allá voy a utilizar a mi hermano Pablo, si a mi hermano le duele el pie y le duele de verdad, pues yo no le voy a decir le duele y me va a decir no. Pues le duele. Pero ha confiado en quién es su Mesías y lo sostiene en medio del dolor. No se trata de no mentir con relación a nuestra realidad. No se trata de decir que no nos duele cuando nos duele. Pero se trata de saber a quién dirigir nuestra queja, nuestro dolor. Y no avergonzar al Mesías que ha nacido en nuestros corazones. Porque cuando le decimos a todo el mundo nuestras quejas y a Dios no, estamos desconociendo quién es el Mesías. Así que quéjate todo lo que quiera de rodillas delante de tu Señor y al mundo muéstrale el Dios, el Mesías que ha nacido en tu corazón. A Él ve y desgárrate con todos los dolores que tengas. Pero no andes diciéndole a todo el mundo tu queja y después querer presentar al Mesías, porque no te van a creer. Cuando le estamos quejándonos y diciéndole a todo el mundo cómo nos va de mal y cómo esto y cómo lo otro, y después vamos a presentar al Mesías, no te van a prestar atención, no te van a creer, no van a atender a tu voz, porque nuestra voz tiene que salir, la alegría, como se alegran, como se gozan cuando reparten, como se alegran cuando la cosecha salió, como se alegran cuando las cosas salieron normales.
El Mesías es una promesa que para nosotros es cumplida. Histórica y bíblicamente está cumplida. La pregunta es, ¿en tu corazón se ha cumplido? ¿En tu corazón está cumplida la promesa del Mesías? ¿O sigues esperando otra? Porque sabe, el pueblo de Israel sigue esperando el Mesías. Y cuando sea la segunda venida del Señor, para ellos será la primera, porque será el día que venga como ellos querían que viniera. Pero ¿cuántos años de dolor? ¿Cuántos holocaustos tuvieron que vivir el pueblo de Israel en estos 2000 años? ¿Vas a seguir esperando a otro Mesías o a otra forma en que tú entiendas el Mesías? ¿Y cuánto dolor vas a experimentar en ese proceso? ¿O vas a dejar que el Mesías hoy ya sea parte de ti? Libro de Juan, capítulo 1, versículo 35. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 35. Mencionamos hace unos momentos a Juan el Bautista, y acá en el libro de Juan dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, hablando de Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos dos discípulos siguieron a Jesús, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Nos gusta esa canción y la hemos cantado. He decidido seguir a Cristo. Imagínense que en medio de la canción, si es por ponerlo de una manera aquí teatral, imagínense que en medio de la canción el Señor paralizara todo y se revelara a nosotros de una manera visible y nos preguntan: si me siguen, ¿qué buscan? Porque ellos le estaban siguiendo, pero el Señor se volteó y le dijo: ¿qué buscan al seguir? ¿Qué buscas al seguir a Jesús? Que nunca me enferme, pastor, que nunca me enferme. De pronto no se te cumple, de pronto te enfermas. ¿Qué buscas al seguir al Señor? Y que me vaya bien este año en los negocios, pastor, que me suban el sueldo, que me mejoren los clientes. Tal vez sí, tal vez no. Yo no te puedo prometer que sí va a pasar. ¿Qué buscas? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Y ellos le responden haciéndole otra pregunta al Señor: ¿dónde moras o dónde vives? Porque de pronto alguien lo lee y dice: estaban pidiendo moras, frutas. ¿Dónde moras? No, ¿dónde vives? Y entonces estos dos discípulos le responden la pregunta. El Señor le está diciendo: ¿qué buscan? Y ellos le responden: ¿dónde vives? Y él les dijo: venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba, o sea, dónde vivía, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora del Señor. Si el Señor te pregunta qué buscas en Él, no es que vamos a decir dónde moras, pero la respuesta a esa pregunta es realmente ir a nuestro corazón y definir si realmente queremos seguirle para vivir y morar donde Él habita. Para decirle al Señor: Señor, sano o alentado, quiero vivir contigo. En riqueza o en pobreza, quiero vivir contigo. Con problemas o sin problemas, quiero vivir contigo. Si eso buscas, entonces el Señor te va a decir: venid, ven, vamos. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mira, ahí la misma Biblia nos está aclarando que el Mesías en hebreo es el Cristo en griego. Cuando realmente hemos entendido que tener una relación con el Mesías, con el Cristo, es habitar con Él, eso nos va a dar la seguridad de poder invitar a otros a seguir a Cristo.
cuando hemos alejado la queja, la amargura, nuestros intereses tan terrenales y tan materialistas, entonces vamos a poder ir a otros y decir, ¿sabes qué? He hallado al Cristo. He hallado al Mesías. No nos invite a un cambio de religión. No invite a la iglesia, a la gente como el que invita a alguien a cine. No invite a la gente a la iglesia como porque hay pupusas o hay tamales. Invite a la gente porque usted ha encontrado a Cristo. Y entonces usted invita a la gente a conocer a Cristo. No invite a un letrero. No invite a la iglesia porque el pastor es gordo o flaco, o hace chistes o no hace chistes. Invite a la gente a conocer a Cristo, porque usted ha conocido a Cristo. Porque usted ha encontrado a Cristo, va a poder invitar a otros a Cristo. Porque usted sabe dónde vive Jesús, va a poder ayudar a otros a llegar a Él. Es la promesa. Juan 4:23. Hemos visto entonces que el Señor, el Mesías, es el apartado, es el escogido, es el enviado, es la promesa. Y nos quedan dos características por mirar, que las vamos a mirar a través de este pasaje. Juan capítulo 4, verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y estas palabras se las estaba diciendo el Señor Jesucristo a una mujer samaritana que vivía una vida de pecado, que estaba en desobediencia en su vida íntegra. 5 hombres había tenido y ninguno era su esposo, y lo dijo bien, porque el Señor le dijo, bien has dicho. Y entonces le dijo la mujer, sí, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero mire el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El Mesías, mis hermanos, es el yo soy. El Mesías, mis hermanos, es el Dios hecho hombre. El Mesías, mis hermanos, está enfrente de usted en este momento y no soy yo. Es la palabra de Dios que se está predicando en esta hora. Si no atiendes a la palabra de Dios, si respetas este momento sagrado donde la palabra de Dios te está hablando a tu corazón, sigues como la mujer samaritana diciendo, sí, ya más adelante cuando venga. Pero el Señor te está diciendo que hoy esta palabra es Dios diciéndote, yo soy el que habla contigo a través de esta palabra. No es el pastor David. Es la palabra la que está hoy delante de tu presencia, delante de tus ojos, delante de tus oídos. Si hoy desconoces esta palabra, ¿cómo te asegurarás que la vas a conocer mañana? Si hoy le quitas valor al estar en este lugar y escuchar la palabra del Señor, ¿quién te asegura que mañana la vas a poder escuchar y le va a dar valor? Esta mujer tenía enfrente al Mesías, hablándole a ella, y ella dijo, sí, un día va a venir. Mis hermanos, es diciembre, celebración, y yo quiero que celebre con Cristo. Yo quiero que celebre con Cristo. Y si mi voz no parece de celebración, mis hermanos, es porque mi corazón también arde, mi sangre también hierve, mis hermanos. Y me duele cuando como pueblo, mis hermanos, menospreciamos la palabra de Dios, cuando la palabra es la voz de Dios que dice, yo soy el que te habla. Amén.
Cuando creemos que escuchar la palabra del Señor o venir al servicio o venir un viernes o que se hable la palabra de Dios es cualquier cosa. No es una película. No estoy contando cuentos. Es la palabra de Dios revelada a tu vida en esta mañana. Es el yo soy hablando a nuestros corazones diciendo yo soy el que habla contigo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscamos a veces al venir a la iglesia? Lavar conciencia, cumplir, chulear, ya fui a la iglesia. ¿O buscas escuchar la voz de Dios? ¿Buscas que Dios te hable a tu corazón? ¿Realmente te importa la palabra de Dios? ¿O crees que yo estoy aquí haciendo algo religioso simplemente y estás esperando en qué momento me callo para irte? ¿O estás entendiendo que el Mesías, el gran yo soy, está hablándonos a través de su palabra en esta vida? ¿Qué respeto le damos a la palabra del Señor? Es el mismo respeto que le damos a la presencia del Mesías en esta vida. ¿Qué valor le das tú a la palabra del Señor? Y en ese valor estarás entendiendo el valor que tienes del Mesías en tu vida. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El Redentor enviado por Dios para salvar la humanidad. La Biblia nos muestra que la llegada del Mesías marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pues Él vino al mundo a salvarnos, a entregarnos sus enseñanzas y su sabiduría. Pero ¿saben qué es lo triste, mis hermanos? Que aún la historia ha entendido que Jesús marcó un antes y un después. Y muchos de nosotros todavía no hemos entendido que Jesús tiene que marcar un antes y un después de nuestra vida. El yo soy, el Mesías, no es otro nombre más. Es el nombre sobre todo nombre. No es un rol más. Muchas otras religiones tienen sus Mesías, pero ninguno de ellos murió en la cruz. Ninguno de ellos resucitó. Tú y yo tenemos al Mesías que nos salvó del pecado, que ha muerto y ha resucitado para darnos vida. No es un nombre más. Ah, sí, el Mesías, otro nombre de decirle a Dios. No es un nombre más. Es la promesa de Dios para salvarte. Es la promesa de Dios para liberarte del pecado. Es el Dios contigo, el yo soy que te habla a través de su palabra. Desentender eso es seguir gritando, crucifíquenle. Es seguir esperando otra clase de Dios, otra clase de Mesías. No podemos seguir mirando la fe o la religión o la iglesia esperando a ver si un día todavía va a llegar la solución a mis problemas, cuando la solución a todos tus problemas ya ha llegado. Y lo único que Dios espera de ti es que le sigamos, y le sigamos como esos discípulos. Donde tú vives, yo quiero vivir. ¿Dónde moras, Señor? ¿Dónde vives? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en esta Navidad? ¿Tomarte un break? ¿Unas vacaciones espirituales? ¿Aprovechar las fiestas decembrinas? ¿Y en enero me arrepiento? ¿O vamos a aprovechar esta Navidad para acercarnos más a Él? ¿O vamos a aprovechar esta Navidad para hacer cosas mayores y predicarle a otros, hablarle a otros, perdonar si no hemos perdonado en este año, perdona en diciembre entonces? Hacer lo que no has hecho tal vez en 11 meses, en todo lo que Dios te ha hablado, entonces en este mes diga, Señor, este mes lo voy a hacer. Porque quiero terminar este mes, Señor, siguiéndote y morando donde tú moras. Y que Dios nos ayude a empezar el siguiente año en bendición. Un mensaje, mis hermanos, de promesa, de esperanza, pero de una promesa cumplida y una esperanza cumplida para todo aquel que ha creído en el Señor. Amén. Y si sigues esperando
Y si sigues esperando a alguien que solo te solucione problemas, tal vez vas a seguir padeciendo como el pueblo de Israel. Pero si decides creer que el Mesías ha morado en tu vida, entonces alegra tu corazón. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias. Gracias, bendito Rey. Gracias por tu palabra que nos ha hablado hoy, Señor. Gracias porque tu palabra eres tú, Señor. Tú eres la palabra, tú eres el Jesús el que nos habla hoy, Señor. Es tu palabra, Señor, la que hoy puede sacudir nuestro entendimiento, cambiar nuestra mente, transformar nuestro corazón, renovar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra manera de vivir. Es tu palabra, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, que cada corazón que haya escuchado esta palabra y la ha atesorado en sí, Señor, que esa palabra hoy germine y dé fruto. Que las distracciones, los afanes y las ansiedades de este mundo no les roben, Señor, la palabra. Que el enemigo no tenga cómo venir a usurpar la semilla de tu palabra en sus corazones, por cuanto han creído en ti, han confiado en ti, Señor, y se han acogido a ti, te han seguido y te han buscado para morar contigo, Señor. Como iglesia vamos a seguir adelante, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Como iglesia, Señor, local, vamos a seguir adelante porque la provisión viene de ti. Amén. Como iglesia vamos a seguir adelante, Señor, porque hay mucha gente, Señor, que necesita ser alcanzada. Amén. Pero como individuos, como congregación y como cada uno de nosotros necesitamos, Señor, aferrarnos más a ti. Que podamos decirle a otro: he encontrado el Mesías. Y te puede ayudar a encontrar. Si hemos encontrado al Señor, podremos ayudar a otros a encontrar. Señor, bendice esta iglesia, bendice tu pueblo, bendice tus hijos, Señor. Y levántanos. Levántanos en lo que queda de este año, Señor, para proclamar y para vivir, Señor, un fin de año, Señor, lleno de tu gloria. Y proyectarnos, Señor, a seguir adelante, levantando este lugar, Señor, en santidad, con respeto, con la bendición, Señor, de tener un lugar, Señor, donde congregarnos en tu nombre. Bendice tu iglesia, bendice tus hijos, desde el más joven, desde el más niño, Señor, hasta el mayor, hasta el más grande, Señor. Padre, no nos dejes, Señor, como leíamos al principio, Señor. No desampares la obra de tus manos. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. Y amén. Y a todos los hermanos que nos ven en internet, espero que hayan atendido la palabra y vivan su pasión por Jesús.